Arratsalde-on, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy para escuchar a Emma López Baúz en un día tan climatológicamente estropeado. Por lo tanto, el agradecimiento es enfrentarse al clima para venir aquí y disfrutar del magisterio de Emma López. Emma López Baúz, arquitecta, profesora de proyectos en la Universidad, en la Escuela de Arquitectura Superior de La Coruña. Pero para nosotros, para la Fundación, y creo que aquí hay gente de la Fundación, compañeros del equipo y demás, Emma es más que una arquitecta, una parte de una gran conocedora de Jorge Oteiza, porque casi lo hablábamos ahora, es casi una hija de la Fundación, porque ella fue becaria de 2500 a 2007, beca Jorge Oteiza, Iciar Carreño, perdona, de Jorge Oteiza era Educación. Desde un principio la vinculación en cuanto a la investigación en torno al ámbito de Jorge Oteiza es importantísima, con colaboraciones muy importantes y muy intensas, como la edición crítica de los ejercicios espirituales dirigida por Francisco Calvo Sarrayer, su vinculación a las diversas publicaciones de la Fundación, como la colección de cuadernos, donde publica trabajos tan importantes y tan especiales como se verán hoy también aquí en la arquitectura, como el monumento a Ordóñez en Montevideo, su vinculación también dentro del ámbito de investigación, con la beca que le lleva a Argentina y demás, también en el catálogo razonado de la escultura de Jorge Oteiza, su participación en el Congreso en 2008 con una excelente ponencia, con un título muy bonito como la ciudad como obra de arte, el espacio de Jorge Oteiza. Múltiples son los trabajos que sobre el artista ha realizado, la exposición universal de Bruselas, podríamos seguir muchos, la escuela, la Casa de Irún, con su fantástico descubrimiento de una obra bellísima en el encofrado de Jorge Oteiza, sobre los relieves de Jorge Oteiza, sobre los vidrios, pero casi podríamos arropar todas estas publicaciones y todos estos trabajos de investigación con su tesis doctoral, publicada en 2016. En 2016, por la Fundación, un fantástico libro sobre la arquitectura y Oteiza que abarca su obra desde 1948 hasta mediados de los años 60, un periodo vital en su creación de un fantástico artista, aunque aquí estamos hablando hoy de tres fantásticos artistas, como es Jorge Oteiza, Néstor Basterrechea y Eduardo Chillida, en ese ciclo de conferencias que empezamos con la conferencia de González de Durana, donde se habla de amistad, la semana pasada con Maite Muñoz, donde se habla del viaje, Oteiza, Chillida, América-París, y hoy de la arquitectura y la vinculación de estos tres artistas con un ámbito que no les fue nunca ajeno. Y en el caso de Jorge Oteiza, a veces o es poco conocido o incluso se nos llega a olvidar. Jorge Oteiza, después de terminar sus estudios de bachillerato, quiere ser arquitecto. Quiere ser arquitecto por los programas de estudios. En su momento no lo pudo ser. Estudiaría química 1 año, estudiaría 3 años de medicina, y Oteiza abandona la medicina porque no quiere curar cuerpos, sino porque quiere curar almas. Entonces ahí inicia un proceso de creación fantástico y maravilloso que culmina en una vinculación con la arquitectura durante toda su vida excelente, fundamental, de tú a tú, participando con los arquitectos de tú a tú y rodeándose su ámbito creativo con la arquitectura y sobre todo con ese elemento tan importante que es en Oteiza, pero también en los artistas que nos acompañan, que es el espacio, que es la concepción del espacio, la obra que modula y que transforma el espacio. Entonces, en las presentaciones creo que hay que ser siempre muy breve, porque en realidad lo que tenemos que hacer ahora
es disfrutar del magisterio de Emma y poder apreciar con sus conocimientos todo aquello de lo que nos va a transmitir ahora en estos momentos. Reiterar el agradecimiento y procedemos a escuchar a Emma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Goyo, por la presentación y también agradecer la presencia del público y su interés, así como me gustaría dar las gracias por la invitación tanto a la Fundación Museo Jorge Oteiza como el Ayuntamiento de Iruña, ¿no? La verdad es que, bueno, en esta charla intento sintetizar las conexiones de estos tres grandes artistas con la arquitectura y la verdad es que ha supuesto todo un reto encontrar ese cruce de miradas de los tres sobre el hecho arquitectónico. La aproximación que voy a presentar no es para nada desde un punto de vista histórico, ni tampoco de un punto de vista de historia del arte, de historia de la arquitectura, sino que mi aproximación se sitúa desde los procesos creativos en relación con la arquitectura. Es ahí donde me voy a centrar. Y me voy a apoyar en un discurso visual, con lo cual vamos a ver muchas imágenes que espero que les parezcan interesantes y que también logren transmitir todas las ideas que quiero presentar hoy aquí. Para poder evidenciar estos procesos creativos, primero voy a arrancar en los dos espacios que he encontrado donde puedo situar a los tres artistas en la arquitectura exclusivamente, para hacer luego un recorrido por cada uno de ellos a lo largo de su trayectoria, solo centrado en la arquitectura y en lo relacionado con la arquitectura, y finalizar, por una cuestión de tiempo, solamente con un proyecto que supuso una aproximación directa a un proyecto de arquitectura para Oteiza y para Basterrechea, y cómo su manera de hacer, sus estrategias que son arquitectónicas, podemos verlas hoy recogidas en la fundación, el edificio de la fundación realizado por Sainz de Uiza. Entonces, bueno, ese va a ser un poco el planteamiento. La primera cuestión es dónde se encuentran los tres, ¿no? Y uno de los lugares donde podemos encontrarlos es en la revista Nueva Forma. La revista Nueva Forma se edita desde Madrid por un arquitecto vasco, Juan Daniel Fullaondo, que está ubicado en la Escuela de Madrid, es profesor allí, y es una revista de gran calado cultural en el mundo arquitectónico, ¿no? Tiene una importancia fundamental desde los 60 hasta nuestros días, ¿no? Y si repasamos todas sus páginas, sus números, vemos que la presencia tanto de Oteiza como de Chillida, incluso hay un número especial dedicado a Basterrechea, es constante. Hay varios números, hay varios, estaban dentro del debate de la cultura arquitectónica de ese momento. Y además, fijaros que también el primer monográfico que se edita de Oteiza, Oteiza 1933-68, es editado desde Nueva Forma, ¿no? Desde el mundo de la arquitectura. Entonces, sí que es cierto que existe una relación bidireccional entre ellos, los tres, y la cultura arquitectónica, ¿no? Y es una constante, además que llega hasta nuestros días, que también eso me interesa remarcarlo, ¿no? A través de nuestras investigaciones, de ir profundizando diferentes temas. Realmente donde se cruzan sus caminos en torno al arquitectónico lo podemos situar en Aránzazu, ¿no? Es un proyecto en el que los tres estuvieron de alguna manera, pero sí que con diferentes posiciones, yo creo. Sí que pienso que hay dos cuestiones en las que determinan también su posición frente a la intervención desde el mundo del arte en este proyecto arquitectónico, ¿no? La primera es el exilio, ¿no? Yo creo que tanto como Oteiza y Basterrechea pasan muchos años en Latinoamérica, en un momento que Latinoamérica, especialmente Buenos Aires, era un hervidero de ideas, de integración entre las artes, la arquitectura. Por ejemplo, también nosotros desde Galicia, ¿no? Luis Ioane se encuentra en ese momento también allí y desde ese punto genera el laboratorio de formas, Sargadelos, ¿no? en otro punto del territorio. Y creo que es un hecho que marca también la actitud de ellos dos, de Oteiza y Basterrechea, en cómo entrar en Aránzazu, ¿no? Y por qué entrar. Y también, que en cierta manera sí que es una característica que podemos encontrar en los tres, en diferentes grados, podemos decirlo así, es ir
más allá de lo estético, ¿no? La trascendencia del arte, la trascendencia hacia lo político, hacia lo religioso, hacia lo espiritual, que también se aprecia de esta manera si recordemos lo que sucede en Aránzazu. Como vemos, es un proyecto realizado por dos arquitectos, Sainz de Oiza y Luis Lahorga, que consiguen reunir en torno a ellos una serie de artistas fundamentales, ¿no? Y sí que no voy a detenerme en la evolución, los dramas de Aránzazu, todo eso lo voy a dejar al margen para solo mostrarles la evolución que se produce entre el concurso presentado por Oiza y por Lahorga, ¿vale?, a la que ganan en el año 50, con Pascual de Lara como colaborador, que vemos que es una arquitectura nada moderna, nada contemporánea para su momento, los arcos de medio punto, los ángeles alrededor de la Virgen, ¿no? Todo nos lastra hacia atrás, no supone ningún avance. Pero claro, en 4 años esto cambia radicalmente, ¿no? Esto, yo creo que desde mi punto de vista es una lucha principalmente de Oiza, que es el que está a pie de obra solucionando los problemas y consigue hacer una transformación brutal tanto del exterior como la capilla, todo el espacio interior que podemos ver en la foto de la derecha, ¿no? Sí que es cierto que se inaugura, ¿no? La primera misa se hace sin los apóstoles de Oteiza, todo el paro de las obras artísticas. No me quiero meter en ese mundo porque no salgo de ahí, ¿no? Pero sí que, por lo menos, identificar lo que supone para la arquitectura del país este proyecto, ¿no? Sin embargo, si vamos analizando la posición de cada uno de ellos, Oteiza, yo creo que empezamos a entender un poco cómo se posiciona, ¿no? Me gusta esta foto para ilustrar esa actitud de Oteiza de estoy a pie de obra, ¿no? Está subido en los andamios donde probablemente se colocasen los apóstoles, ¿no? Justo ahí. Estuvo ahí, estuvo a pie de obra, trasladó su lugar de trabajo una serie de meses allí, estuvo colaborando mano a mano con Sainz de Oiza, que era el que se trasladaba, y, por supuesto, existe un aprendizaje de todo lo que ve, ¿vale?, y de todo lo arquitectónico que ve, como podemos ver, por ejemplo, en la derecha, ¿no? Entender más allá del friso, los apóstoles, toda la estatuaria, entender toda la construcción de la fachada a través de esas líneas de fuerza, estas líneas de fuerza que él marca, ¿no? Intentar traer cuestiones arquitectónicas al mundo que él está generando, ¿no? O lecturas como la de Bruno Cevi, fundamentales para nosotros, para los arquitectos y arquitectas, y las que él empieza a entender cómo aproximarse al espacio, ¿no? Y también es un aprendizaje, como decía, a pie de obra, en el que podemos establecer, el primero que lo hace es Miguel Ángel Alonso del Val en un fantástico artículo, ¿no?, en el que relaciona estas imágenes de proceso de construcción que encuentra en el archivo de la Basílica con propuestas posteriores en las que se encuentran Sainz de Oiza, otro arquitecto romaní, y Oteiza participa, ¿no? O sea, casi hay un traslado de imágenes, de referencias que estaban viendo en Aránzazu y en las que estaban trabajando directamente a una propuesta que no se construye, solo queda en un proyecto, pero que recibe el Premio Nacional de Arquitectura del año 55. Esta es una imagen mítica para el mundo de la arquitectura española, ¿no? Sin embargo, si analizamos, ¿no?, un poco, nos aproximamos a Basterrechea, Basterrechea llega después a través de un concurso de la mano de Oteiza y se encarga, ¿no?, de todos estos dibujos de la cripta, de todo este figurativismo expresionista, ¿no?, fuerte, que llega a realizar, que llega a bocetar, digamos, esos dibujos en las paredes de la cripta, y con todo el problema del paro y la censura, ¿no?, de todas las piezas artísticas, bueno, pues quedan borrados en un momento, ¿no?, dado. Se pierden, solo conservamos bocetos y este bocetito que encontré en la fundación, en el archivo, ¿no? Y es cierto que se realizan, hay 2 concursos posteriores, que participa o no participa, con problemas, pero sí que en el año 69, en el momento en el que está
subiendo los apóstoles y la piedad Oteiza en la fachada, sí que hace una propuesta personal que yo creo que es con estos collages, ¿no?, y estas piezas escultóricas casi cinematográficas, ¿no?, donde él se estaba moviendo en ese momento, que también queda en nada. Pero finalmente ya en los años 80, años 90, consigue llevar todo ese proceso, ¿no?, esa intención que arranca desde el año 52, llevarlo a la realidad, ¿no? Hay una lucha, hay un compromiso, hay un querer hacer, ¿no? Y eso también le caracteriza a Basterrechea. Sí que si nos adentramos en el mundo de Chillida, Chillida llega a Aránzazu de la mano de Oiza, de Saint de Oiza, de uno de los arquitectos de la basílica, y le dice: Eduardo, tienes que hacer las puertas. Él las hace, las coloca y no hay ningún problema, ¿no? No consta que hubiera censura, le parase, no, simplemente las coloca y no tiene, llega, las coloca y vence, ¿no?, directamente, y así aparecen, y no hay ninguna interacción, ¿no?, con el mundo, con lo arquitectónico en el caso de Chillida, ¿no? Este sería un poco el punto de partida de los tres, ¿no?, que lo planteo de esta forma, con Aránzazu y Nueva Forma en el centro, en el lugar donde coinciden los tres, pero sí que me gustaría recorrer, ¿no?, cada uno de ellos, esa conexión con la arquitectura, pero sintetizada en un concepto, ¿vale? Así que para hacerlo más manejable, ¿no? Así que Oteiza yo lo identifico con el tema espacial, con el espacio, Chillida con lo material y Basterrechea con la forma. Si nos adentramos en el mundo de Oteiza, en el mundo espacial, marcaría uno de los primeros puntos de reflexión en esta pequeña pieza que fue censurada para ser expuesta a la Bienal Hispanoamericana de Arte por ser demasiado abstracta, pero que supone un cambio de saber, de hacer, ¿no?, de plantear la escultura. Porque vemos en una escultura estas deformaciones, aplastamientos, ¿no?, esta sucesión de hiperboloides deformados, pero que él la está planteando como una pequeña masa que con esas deformaciones está activando el espacio que la rodea. No está pensando únicamente en la masa de la estatua, sino que consigue activar todo ese espacio vacío, en este caso, que la rodea. Y es un cambio de manera de pensar en Oteiza. Y se ve muy claramente en un proyecto que desarrolla en Córdoba, casi a la par con todo el tema de Aránzazu, de dos jovencísimos arquitectos, Rafael de la Hoz y José María García de Paredes, en el que realizan un edificio en pleno centro histórico de Córdoba, muy justito, entre medianeras, ¿no? Vemos aquí que tienen que adoptar una forma muy complicada y lo solucionan, a mi parecer, de una manera magistral, ¿no?, incluso con estas formas hiperbólicas que son sorprendentes, ¿no? Y Oteiza realiza 4 esculturas, ¿no? El mostrador, que tenemos aquí en primer plano, una pieza que ocupa el hueco de la escalera y otras 2 piezas que se sitúan en las plantas superiores, ¿no? Y aquí, cuando analizamos lo que él está planteando, que también vuelve a suceder un poco lo que pasaba en Aránzazu, ¿no? Él está a pie de obra, está modelando ese mostrador con los arquitectos mano a mano y construyendo sus esculturas dentro de un espacio arquitectónico real. No es el espacio vacío, es un espacio que va a ser habitado, ¿no?, un espacio arquitectónico. Y como vemos, ¿no?, se adaptan perfectamente, es una hibridación. Yo siempre hablo de híbridos entre arquitectura y esculturas de Oteiza, ¿no? Vemos cómo el mostrador es capaz de dividir y organizar el espacio en esas 2 zonas de trabajo y la zona pública. Vemos cómo la escalera, que ya aparece, ¿no?, del diseño de los arquitectos, subir y elevarse, es acompañada por la propia escultura que gira y parece mirar el hueco de la escalera y, pues, por ejemplo, toda la franja blanca, ¿no?, que arranca desde los pies de la escalera con ese amago de pilar y que recorre todo el lateral de la zona curva, ¿no? Entonces se produce
lo que hablábamos antes, una activación del vacío, como veíamos en la unidad triple y liviana del principio, pero sí en un espacio arquitectónico real, en un espacio arquitectónico habitado, ¿no? Y creo que también es un gran aprendizaje para Oteiza. Además, encontramos en la Fundación un ejemplar de Saber ver la arquitectura, Bruno Cevis, un libro fundamental porque, digamos que, sintetizado muy brevemente, ¿no? Él intenta olvidarse de los estilos y centrarse en el espacio y las características de ese espacio para definir esas arquitecturas, ¿no? Y claro, el tema espacial es fundamental, lo sitúa, ¿no? Vemos estos dibujos aquí del propio Oteiza, ¿no? Hablando entendiendo el espacio urbanístico, el espacio interior y la caja de muros. La caja de muros que está trabajando con ella, ¿no? Esa caja de muros, esa fachada, ese muro grueso de Aránzazu en el que está trabajando con ese material y para justificar, ¿no?, sus piezas y su obra, fijaros cómo defiende, ¿no?, en esta carta de diciembre del 53, dice: cada imagen desemboca con la inmediata y se cumple en la totalidad del friso. Este se completa con el muro, justificándose con la arquitectura y el paisaje, orgánicamente. La organicidad de ese espacio, la fluidez del espacio que estaba trabajando en Córdoba, ¿no? Digamos que hay un momento en el que él está trabajando con y aprendiendo de la propia arquitectura, ¿no? Y todo ese trabajo que vemos en la caja de muros, en los muros masa, como yo los llamo, en el muro arquitectónico, va evolucionando, tiene varias intervenciones, incluso algunas de ellas podíamos verlas, ¿no?, en relación con Néstor Basterrechea en la Universidad Laboral de Tarragona, pero poco a poco esas intervenciones van reduciéndose a unas mínimas formas para dejar casi visible, ¿no?, ese material, ¿no?, y ese vacío del muro, ¿no? Es como si quisiera hacerlo transparente, traslúcido, ¿no?, como vemos en este homenaje a Bach, ¿no? Y claro, el descubrimiento de las maquetas de vidrio, la pared luz, como él las llama, está tremendamente conectado, ¿no? Y le abre un mundo de posibilidades que vuelve a relacionar con el mundo arquitectónico, ¿no? Su propósito experimental, que desarrolla justo después de todo este trabajo con las maquetas de vidrio, dice: advertí que caía involuntariamente en un Malevich. El Malevich de hace 40 años, y lo mismo le sucedía a los artistas que consideraba más avanzados, y le acababa de suceder a Le Corbusier al mostrarse con mayor independencia plástica en su capilla de Romcham. Digamos que casi su pared luz, ¿no?, sus maquetas de vidrio se vuelven sólidas, ¿no?, en ese muro de Romcham de Le Corbusier, ¿no? Una pieza fundamental porque marca un punto de inflexión en su trayectoria, ¿no?, y le envía, ¿no?, a una trayectoria un poco más expresionista. Vale. La posibilidad, ¿no?, de esas maquetas de vidrio y ese descubrimiento de la unidad Malevich, que consigue manejar de múltiples maneras, curvándola, extrayendo ciertas partes, extrayendo zonas curvas, ¿no?, y combinar de diferentes maneras, le da la posibilidad de empezar a trabajar claramente con temas espaciales. Y claro, supongo que habrá arquitectos y arquitectas, ¿no?, en la sala. No es nada difícil identificar esta manera de hacer, ¿no?, de definir estos espacios por elementos bidimensionales que podemos encontrar en arquitecturas como la de Mies, ¿no?, en este gran hangar que ocupa con estas piezas, con estos muros que casi no tienen grosor, ¿no?, como las unidades Malevich, para definir un espacio arquitectónico, ¿no?, o en alguna de sus viviendas, como podemos comprobar en su trayectoria, ¿no? Y vuelvo para atrás, todo este desarrollo escultórico, como sabéis, es presentado en la Bienal del año 57 en Sao Paulo, en el que él obtiene ese gran título, ¿no?, del mejor escultor del mundo en ese momento, y a su vuelta, que es a mí lo que me interesa,
en relación con la arquitectura. A su vuelta escribe un texto fundamental, o sea, después de escribir el texto para el catálogo, propósito experimental, escribe un texto que se conserva en el museo, en el centro documental del museo, en el que se titula Propósito experimental en Irún, ¿qué voy a hacer en Irún? Y se centra principalmente en cómo integrar el arte, su escultura, con la arquitectura. Y dice: pero la base y la primera ley espacial para la colocación de la pintura o escultura procede del espacio arquitectónico, y es como si el arquitecto y artistas se mantuvieran en estrecha integración, ¿no? Él está buscando, empieza a entender que el material común entre el arte y la arquitectura, entre su escultura y la arquitectura, es el espacio, ¿no? Y lo está descubriendo en su propio material, pero también en todo ese mundo de intervenciones en el ámbito arquitectónico, ¿no? Cuando se traslada a Irún, se traslada, como todos sabemos, con Basterrechea de vecino, con la familia de Basterrechea de vecino, en un momento, bueno, que sí que le supone un cambio, pero que en ese año 58, pero que empieza años antes, casi cuando estaban cerrando el tema de Aránzazu y planteaban la capilla del Camino de Santiago, ¿no? Pude acceder a toda la documentación de Luis Vallet, y la que se conserva también en el Museo Oteiza, para establecer todos esos proyectos, ¿no? Esa variación esta es la imagen final, pero de dónde partían en ese primer proyecto, primeras ideas que trabajaban con Sainz de Oiza, porque la primera idea era irse Oteiza, Oiza y Basterrechea. Sainz de Oiza se queda en Madrid y ellos, digamos, siguen adelante. Consiguen el contacto de Luis Vallet, que trabaja con ellos, y hay un montón de versiones, cartas, digamos, yo lo tengo estructurado solo en 10 versiones, siendo muy, muy sintética, ¿no? Hasta que consiguen construirla. No me voy a meter en todo este mundo, pero sí que me interesa mucho mostrar dónde se intervienen desde lo artístico, ¿no? Y en ese proceso, ¿no?, que desarrollamos en los estudios de arquitectura, ¿no?, corregimos, avanzamos, modificamos, es un proceso muy interesante, muy duro también, pero que sí que se produce una interacción, pues, con el cliente, con la persona que va a habitar ese proyecto y el estudio de arquitectura, ¿no? Entonces, en esas miles de versiones encontramos que siempre aparece al inicio, ¿no?, en esos años 50, ¿no?, ese proceso justo antes de meterlo en el ayuntamiento para certificarlo, siempre hay intentos de estas incrustaciones, ¿no?, estos relieves que aparecen en la fachada, que yo no puedo constatarlo, pero sí que siempre me han parecido que tienen que ver con lo que estaba trabajando Basterrechea, si tenemos en la cabeza temas de la Universidad de Tarragona, ¿no?, por ejemplo. O este trabajo sobre los planos ya visados en el colegio y en el ayuntamiento, en el que aparecen dibujos, ¿no?, casi siempre intuyo, de Basterrechea por su manera de dibujar, ¿no?, y por cómo está planteando, ¿no?, olvida esos dibujos de fachada y aparecen otras intervenciones artísticas o estos dibujos espaciales que no se llegan a construir, o incluso diseño, ¿no?, de estas chimeneas que luego se centrará. O este fantástico croquis de la mano claramente de Basterrechea, en el que ya la intervención artística como tal desaparece, aquí no está. Así que este es un momento muy interesante, me voy a detener solo un par de diapositivas, porque, como veíamos al principio, la vivienda estaba pensada para ellos dos, una parte Basterrechea, una parte Oteiza, una planta baja y 2 alturas, ¿no? La planta baja siempre se pensó como un espacio muy, muy transparente, lo máximo transparente para obtener vistas del paisaje y conectar la calle con la parte de atrás. Y finalmente, por problemas económicos y también por recomendación de Luis Vallet, del arquitecto, se reduce esa planta y solo queda planta baja y planta primera, ¿no? Y claro, esa decisión, que en un principio podía
parecer que la tomasen los artistas, fue impulsada por Luis Vallet. Además, en un determinado momento les dice, bueno, tenéis que ver en la revista Domus, una revista de arquitectura italiana, para que también entendamos el nivel que ellos están manejando, ¿no? Esta casa de Andrei Bogensky y la escultora Marta Pan, que os interesa y que tiene que ver con temas que estamos planteando, ¿no? Ellos le responden por carta que encantados, que les parece interesantísima, y claro, empiezan a aparecer estas chimeneas rosas, ¿no? Que también son rojas en la casa cerca de París. Bueno, ver que esa influencia con la arquitectura no va solo de cuando colabora, ¿no? De un hecho puntual, sino que bebía, ¿no? También de la cultura arquitectónica del momento, y eso también es interesante. Y donde aparecen las intervenciones artísticas es en ese espacio de la planta baja, ¿no? Que es lo que comentaba al principio Goyo, ¿no? Cuando pude acceder al material de la familia Luis Vallet, encontré este plano. Es un plano A2, es muy grande, es un plano que identifiqué rápidamente. Digo, esto es el forjado, es el encofrado y el forjado de la planta baja, ¿no? De la planta baja, lo que se vería desde abajo, ¿no? Con toda esta trama del encofrado, las partes que quedan ciegas y todo este dibujo, ¿no? Que sí que nos recuerda al homenaje a Bach, con estas mínimas formas que aparecen incrustadas, se quedan incrustadas en el hormigón, pero cuando se retira ese encofrado simplemente quedan como impresiones en ese hormigón. Corriendo me fui a ver la fotografía y ahí estaba, ¿no? Porque yo nunca he podido acceder he podido rodearla, pero nunca he podido estar en su interior. Entonces, a través de las fotografías pude comprobar que esa intervención de Oteiza, claramente de Oteiza, sí que se llevó a cabo, ¿no? Y claro, a mí también lo que me interesaba es que lo realice en un sitio súper especial de la casa, un sitio en el que, como podemos ver en las imágenes, estamos conectando el espacio urbano, el espacio cubierto pero abierto con el que se relaciona visualmente. Además se abre a las vistas que aparecían detrás de la vivienda, con lo cual es un espacio que está conectando esas tres escalas: urbano, doméstico y paisajístico. Bueno, es un doméstico pensado para exponer las piezas en un determinado momento, ¿no? Es un espacio vacío que será usado por ambos artistas, ¿no? Con esa intención lo realizan. Y en la otra decisión artística es más conceptual, porque siempre Oteiza es mucho más preciso en ese tema, ¿no? Y se realiza en lo que es el color de esa planta baja. Esa planta baja, si pudiera espaciarse y desaparecer ciertos muros, ¿no? Y quedar totalmente transparente, eso es lo que les hubiera gustado a ellos, ¿no? Y él lo explica muy bien en Propósito Experimental Irún, ¿no? En ese texto todavía sin publicar, que está ahí conservado, dice: la pintura de Caballete ha saltado al muro y lo ha desocupado. El color del muro es gris, la habitación está vacía y entra el habitante. Nos está hablando del muro, lo está pintando de gris, lo desocupa mediante ese color y está poniendo en relación al habitante, ¿no? A esa persona que va caminando por la calle, que está habitando la casa o que quiere exponer sus piezas en ese espacio, ¿no? Creo que conceptualmente aquí hay un salto en un aprendizaje directo, en contacto, tomando decisiones sobre el espacio que ellos iban a vivir, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? El espacio como un lugar para la forma o el espacio como materia, ¿no? Y como materia común a esas dos disciplinas. Es un poco, con esta imagen, resumir, ¿no? El cambio que se produce a partir de estar situado en Irún, en Oteiza, contrastando, ¿no? Lo que es la estela de Aguiña con una de sus cajas vacías, ¿no? Con un mueble metafísico. Y claro, esto no queda ahí, ¿no? Y esto sí que la mayoría lo conocemos, de este trabajo directo, ¿no? Con un arquitecto como es Roberto Puig, planteando un proyecto urbano, ¿no? Lo vemos aquí en todo lo que ocupa, ¿no? El solar de intervención con zonas de jardines, zonas verdes, zonas de llegada, ¿no? Un gran auditorio, una pieza que tenía diferentes funciones y en las que ellos se enfrentan a diferentes equipos internacionales y consiguen llegar a la final, ¿no?
con arquitectos tan importantes, compitiendo con arquitectos tan importantes como Clorindo Testa, ¿no? Una referencia en Argentina. Al final el concurso no sale bien, queda en nada, no se declara nadie ganador. Bueno, siempre estos problemas que siempre rodean a Oteiza, ¿no? Tuvo ahí mala suerte, incluso llega a ir, ¿no? Uno de los motivos para ir a Latinoamérica en el año 60 es defender, llevar la segunda versión de este proyecto para defenderla y conseguir la posibilidad de llevar a cabo esta pieza de arquitectura, ¿no? Pero vuelve a estar trabajando con temas de desocupación, ¿no? Con temas que trae desde su mundo, desde sus teorías espaciales, de sus propios aprendizajes, ¿no? Y sí que lo aplica directamente a un espacio arquitectónico y a un espacio urbano. También hay que tener en cuenta que en el 59 está escribiendo un texto, a una conferencia en Valencia, que queda parte escrita y parte grabada en la Fundación, un texto fundamental que es La ciudad como obra de arte, ¿no? En la que defiende todos estos descubrimientos que aquí es sintetizado, pero que tiene más proyectos que en los que interviene, va sintetizando como en esa idea de sobrepasar, ¿no? Pasarse a la ciudad casi desde la escultura pasando por la arquitectura y llegando a la ciudad, ¿no? Y es un momento, digamos, que le lleva, ¿no? Una de las cuestiones que le lleva a abandonar el mundo de la escultura para dedicarse, ¿no? A un activismo mucho más político, mucho más cultural, ¿no? Sí que traía esta imagen para contrastar, ¿no? El mundo Oteiza, ¿no? Ese mundo del espacio también muy reflexivo, muy teórico, ¿vale? Un espacio que aprende del mundo de la arquitectura, con la postura de Chillida, ¿no? Que Chillida, como os decía antes, lo ligo, ¿no? Aunque trabaje con términos arquitectónicos, siempre el peso del material está muy, muy presente, ¿no? Y contrastarlo con la frase de Oteiza, ¿no? De desprecio del material fuera de su condición formal y luminosa, estrictamente espacial, ¿no? Son casi antagonistas, ¿no? en este criterio. Y si nos lanzamos, ¿no? a recorrer el mundo Chillida, sí que arrancaría, la aproximación de Chillida no es tan, como comentaba, tan teórica como la de Oteiza, es mucho más poética, mucho más sutil, ¿no? Hay referencias, hay conexiones, pero siempre de una manera no tan directa, ¿no? No está trabajando en las obras de los arquitectos, ensuciándose de hormigón y viendo los hierros, ¿no? Es otra manera de hacer que también es muy, muy interesante y tiene unos resultados magníficos, ¿no? Y me gustaría comenzar con estos elogios a la arquitectura, ¿no? Con estos temas de los vacíos interiores y de los espacios interiores. Aquí en esta pieza, que es una pieza como de 30 por 30, ¿no? Es un cubo en el que empieza a perforar, ¿no? En este elogio a la arquitectura y a generar esos espacios interiores que a lo largo de 15 elogios a la arquitectura que tiene, a lo largo desde el 68 hasta los 90, va desarrollando en diferentes materiales. Claro, en este momento él está trabajando el tema filosófico del habitar, ¿no? Está haciendo las litografías con Martin Heidegger. Claro, todo eso influencia, ¿no? en este mundo de Chillida y empezamos a encontrar que esos elogios de la arquitectura, en este caso el quinto, empiezan a transformarse y a profundizarse, a establecer vacíos interiores a través de diagonales, ¿no? Y él explica posteriormente, dice, los espacios interiores, que han sido siempre problema y preocupación de los arquitectos, suelen ser espacios en 3 dimensiones, definidos por superficies de 2. Yo aspiro a definir lo tridimensional hueco con lo tridimensional pleno. ¿Qué está queriendo reflejar aquí? No está intentando, como Oteiza, ¿no? Con lo bidimensional, con la mínima forma, definir un espacio lo más potente posible. Aquí lo que está intentando trabajar es el borde de ese espacio, ¿no? Ese borde, ese límite denso que en su caso es tridimensional, como vemos en esta pieza.
o que podemos relacionar con arquitecturas que él probablemente conociese, sin duda, vamos, como tan lejanas a nosotros, ¿no? Como las arquitecturas de Louis Kahn en Estados Unidos, este arquitecto de origen estonio, pero que trabaja y desarrolla su carrera allí, en la que vemos esas diagonales, ¿no? Esos espacios servidores llevados al muro, ¿no? Al extremo de la pieza, esas diagonales conectando esos vacíos, ¿no? Que va generando, y ese límite que no tiene nada que ver con el límite que veíamos en Mies, ¿no? Ese es un límite denso, es un límite que trabaja con el material, trabaja con esa posibilidad, ¿no? Generando estos interesantes vacíos interiores que, si analizamos el último elogio de arquitectura del año 96, y es una pieza totalmente diferente, de acero, es una pieza que es 1,40, un poquito más bajita que yo, y en la que casi puedes asomarte, ¿no? Para ver esos vacíos interiores, y que Beatriz Matos han seccionado, hecho plantas, axonometrías, y vemos como si fuera un edificio, ¿no? Vemos la cantidad de variantes, de posibilidades espaciales que se dan dentro de la pieza. Es un mundo maravilloso. Claro, es un mundo que los arquitectos aspiramos, ¿no? También a construir. Y si tuviera que hablar de esos fluidez espacial, espacios interiores a diferentes niveles, conexiones visuales, conexiones físicas, el trabajo del propio material, la calidez del propio material como ornamento, como vemos en la imagen en color, tendría que tirar de Adolf Loos, ¿no? De esa Raumplan lo llama él, ¿no? Esa imagen a lo mejor exterior, fría, cúbica, pero que espacialmente en su interior está cargada de potencia, ¿no? También otro tema que surge al perforar, ¿no? Y al descubrir esos espacios interiores en el material es la cuestión de la luz, ¿no? O sea, no es una cuestión de visuales y de imaginarnos, ¿no? Con nuestra cabeza dentro de esos espacios interiores, sino también cómo introducir la luz en las piezas, ¿no? Es interesante todas estas maneras de que podemos fácilmente, ¿no? Nos resuenan a los arquitectos, ¿no? Y podemos traer a Carlo Scarpa en esta gipsoteca, esa manera de trabajar ese límite e introducir la luz. Yo creo que no he visto, si me permitís el comentario personal, creo que no he visto una luz tan especial, ¿no? Y tan bien controlada para acariciar todas las esculturas que se exponen en ese espacio que en la gipsoteca en Italia de Carlo Scarpa. Y claro, por ejemplo, Moneo hace una referencia clara, ¿no? Establece esta relación trabajando también como Chillida, con ese alabastro, con esa luz traslúcida, otro color, otra textura, para proteger las piezas del Museo de Navarra, ¿no? Que seguro que todos conocemos aquí. O el mismo también Rafael Moneo habla de esas formas de Chillida, Oteiza en su arquitectura, en su iglesia de Jesús en Donosti, ¿no? Intentando introducir esa luz, manejar esas formas, ¿no? Aunque tiene un espacio muy vertical y de gran carácter, ¿no? Y si seguimos, ¿no? Por esas piezas de Chillida, en esas casas de luz, que también nos vienen a hablar de un tema arquitectónico, no es nada difícil establecer estas resonancias, ¿no? Con Louis Kahn de nuevo, ¿no? Esta biblioteca que vuelve a situar los libros en ese muro denso, en los espacios servidores, para generar ese vacío, ¿no? Casi cúbico que recorre todos los niveles, ¿no? Como vemos aquí, que se conecta uno con otro y que descubrimos en estas casas de luz también de Chillida. A mí esta quizá es la referencia más directa, ¿no? Entre la tercera casa de luz y esta propuesta que no se llega a construir, es poco conocida, para este memorial para los 6 millones de judíos, que vuelve a trabajar con un cubo muy similar a Chillida, algo traslúcido, el material, el borde denso, espacio interior, cómo meter la luz, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que le relacionan desde la arquitectura, ¿no? Aunque no trabajasen juntos. También podemos aproximarnos, además de los espacios interiores y la luz, podemos aproximarnos a Chillida desde la arquitectura, desde conexiones y maneras de hacer trabajando con el propio material.
Y este es un tema interesante, ¿no? Yo siempre que he visto estas gravitaciones, ¿no? Esta superposición de papeles, a veces con tinta, a veces sin tinta, ¿no? Esta idea de, a través de la sombra, generar diferentes texturas, descubrir, ¿no? Como el espacio entre esos papeles, claro que son temas que manejamos desde la arquitectura, y me puedo traer a gente tan en otro extremo, ¿no? Como es Zaha Hadid, en el trabajo de esta pieza en Cincinnati, que para descubrir cómo tiene que ser la fachada que está trabajando ella, bueno, pues establece esa superposición de papeles. También es una maqueta de trabajo, no es una maqueta finalista, son procesos que desde el mundo de la arquitectura manejamos constantemente y enseñamos en las escuelas de arquitectura, ¿no? Entonces, esa superposición de papeles para imaginar cómo iba a funcionar tridimensionalmente con la luz, la fachada del centro de arte, o la posibilidad, ¿no? De ese papel hacerlo casi tridimensional, ¿no? A lo largo de ese muro que descubrimos aquí para estudiar toda esa rampa, ¿no? Ese recorrido que establece vertical en todo el centro, ¿no? También esas maneras de ser, aunque no tengan, digamos, no hay una conexión real entre Zaha Hadid y Chillida, sí que las podemos establecer, ¿no? Y también hay un tema que de maneras de hacer y de conexiones con la arquitectura desde el propio material. Y creo que este es un súper buen ejemplo, ¿no? Ya el nombre nos tiene que situar, lugar de encuentros. Está hablando de lugar y es una de las piezas, ¿no? Que ya empiezan a ser realizadas por Chillidas para lugares específicos. O sea, está pensando el lugar para definir su pieza, ¿no? Es como los elogios a la arquitectura, que eran unas piezas que podías poner en un pedestal en cualquier lado, prácticamente. Estas piezas están realizadas para esta posición y este sitio, ¿no? Por eso es un lugar de encuentros también, es interesante. Y vemos, es una pieza muy potente, de hormigón, muy pesada, que parece levitar, ¿no? Anclada a ese puente por esos cables de acero que se separa 70 centímetros del plano del suelo. Claro, es la primera pieza de hormigón, ¿no? Volvemos al material, es la primera pieza de hormigón que realiza Chillida, y la realiza en hormigón. Es un descubrimiento porque en el año 71, la pieza es del 72, en el año 71 se traslada a Harvard a dar un curso Chillida, ¿no? ¿Y dónde da el curso? Lo da en este edificio realizado íntegramente en hormigón, en un hormigón brutalista que queda, ¿no? Con textura, que queda visto, que está realizado por Le Corbusier, que está diseñado por Le Corbusier, pero que, bueno, al final es realizado por Joseph Lwitzer, que está ahí en Harvard como Dean, ¿no? Y vemos que las formas también, ¿no? Esas formas curvas que aparecen, ¿no? Que hacen que el hormigón en el edificio flote, ¿no? Algo pesado flote, son trasladadas directamente a la escultura. Y de hecho, cuando él regresa a España, trabaja con un ingeniero, con Fernández Ordóñez, en realizar 150 probetas de combinaciones de áridos, cementos, de colores, para trabajar este material, ¿no? Para introducirlo, lo descubierto en el mundo de la arquitectura, y se lo lleva sin ningún problema al mundo de sus esculturas, ¿no? Y otro tema que también aparece ligado al material, ¿no? Pero también en ese descubrimiento del lugar, voy a solo referirme a 2 proyectos, ¿no? Podría abarcar muchos más, pero por tiempo solo 2 proyectos. Tanto el peine de los vientos, como realizado con el arquitecto Luis Peña-Ganchegui y Eduardo Chillida, que lo tenemos hiperconocido, ¿no? Con esas axonometrías de Peña-Ganchegui, son espectaculares, que sí que es cierto que revisando el material que tiene Peña-Ganchegui en el archivo, no aparecen colocadas esas esculturas, ¿no? Parece que la interacción no era tan directa, ¿no? Digamos que el arquitecto hizo una parte y luego Chillida, por supuesto, en estas 3 rocas que aparecen aquí, sitúa esas 3 piezas, ¿no? Pero sí que es
un proyecto realizado desde el lugar, realizado también desde el material. Están empleando, ¿no?, en la construcción de las plataformas, ¿no?, estas plataformas que nos recuerdan a las del templo griego, pues un material que es como es el granito, además es un granito de Porriño, es un granito gallego, en que definen una pieza formal de 20 por 20 y que, controlando la longitud, pueden tener infinitas variables para poder elaborar toda esta estructura desde el muro hasta los escalones o las diferentes plataformas, ¿no? Siempre con las esculturas de Chillida al fondo en hierro, ¿no? Y también, ¿no?, desde ese material, desde ese granito, podemos saltar a la Plaza de los Fueros en Vitoria, ¿no? En ese trabajo que yo creo que aquí sí que tuvimos, ¿no?, tuvieron más interacción entre arquitecto y escultor, planteando, ¿no?, la peatonalización prácticamente de todo este espacio con diferentes elementos, formas que reconocemos claramente de Chillidas, ¿no?, que maneja en sus esculturas, en sus grabados, con elementos como los frontones, bueno, elementos traídos también de la tradición vasca que interactúan en este espacio urbano, ¿no? Todo, digamos, trabajado desde ese material, ¿no? Entonces, sí que por eso me interesaba, ¿no?, aproximarme a Chillida desde el material con esta perspectiva, aunque hablase de temas de espacios interiores o de luz, y de Oteiza desde otra posición, ¿no? Pero no me puedo ir sin hacer esta referencia que me la facilitaron desde Chillida Leku, ¿no? Este libro, que es un libro póstumo que fue publicado en el año 2017 en Miami, sorprendentemente, por el Museo Dalí de Miami, en el que se recogen estos grabados de Chillida, que están sin tinta, es simplemente una especie de aplasta el papel, digamos, con estas planchas de cobre para generar estas texturas diferentes que a través de la luz ponen en relieve ese material, ¿no?, esos espacios, ¿no?, esos límites. Y junto a estos grabados aparece un texto muy poético del arquitecto Louis Kahn, ¿no?, un arquitecto en el que está pensando Chillida a la hora de hacer estos grabados. O sea, sí que tenía en mente, ¿no?, quizá de una manera poética, ¿no?, porque sí que podemos relacionar todas estas texturas, estas líneas que aparecen, por ejemplo, en este edificio, en el Instituto Salk, cerca de San Diego, en esos pavimentos, con la línea del agua, con todos esos juntas del hormigón, nos recuerdan claramente a temas que aparecen en los grabados de Chillida, ¿no? Y textos, ¿no?, que dice Louis Kahn: estructura es dadora de luz. Cuando yo elijo un orden de estructura que requiere una columna, a continuación de otra columna, presenta un ritmo de luz, no luz, luz, no luz, ¿no?, como estamos viendo en la imagen, y que también, en cierta manera, Chillida intenta, ¿no?, representar de otra manera desde el mundo del arte y recoger sus palabras, ¿no? Y no me podía resistir sin presentar para mí, un descubrimiento, ¿no?, poco conocido también. Y como os comentaba, para aproximarme a Basterrechea, que siempre lo relaciona, incluso él, ¿no?, lo relaciona con temas de volumen, con temas de volumetrías, ¿no? Hay una exposición muy conocida sobre todos estos temas de Basterrechea. Creo que a mí, desde el mundo de la arquitectura, me parece más apropiado emplear el término forma, ¿no? Y también entender, ¿no?, cómo él se aproxima o cómo define su trayectoria también a través de esa contraposición entre el espacio y la forma, ¿no? Él lo explica fantástico. Dice: por una parte está la administración del espacio, comprenderlo, ordenarlo, potenciarlo, y ahí soy muy severo. Después, para poblar todo esto, para superar este carácter excesivamente geométrico, surge una forma más táctil, de un carácter más orgánico, como más cordial, ¿no?, enriqueciendo ese espacio. Esa polaridad, esas dos dimensiones gravitan sobre mi obra, ¿no? Él lo reflexionaba en esta exposición del 2003, ¿no?, Volumetrías arquitectónicas. Y sí que es cierto que lo podemos recoger estos dos polos, tanto en su obra como en las intervenciones que realiza en la arquitectura, ¿no? Si nos adentramos por el lado de la lógica de la geometría del espacio,
Repasando su trayectoria podemos confrontar esta pieza, ¿no? Ciudad Blanca del año 57, que aunque está empleando diferentes texturas, es la geometría la que tiene mucho peso, ¿no? Y establece la estructura de la pieza, o la Ciudad Sagrada del año 92, en el que esas geometrías, bueno, pues establecen lo que es la lógica, ¿no? de la pieza. O también otros dibujos, como este sin título, que claramente es un previo a homenaje a Le Corbusier, que vemos aquí a la derecha, ¿no? En el que vemos también la calidad de dibujo, ¿no? Ya lo habíamos visto en el croquis de la Casa de Irún, que me parece que tiene Basterrechea, quizá el que más claramente dibuja, ¿no? Un dibujo como muy limpio, muy claro, ¿no? Y que podemos establecer, claro, estamos hablando del año 57, 59, ¿no? Año en el que están trabajando el tema de las viviendas en Irún, y que el propio Oteiza tenía en uno de los pilares posteriores la serie roja y la serie azul del modulor de Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier lo publica con la colaboración de André Bogensky, que es el arquitecto que tienen de referencia para eliminar, ¿no? Esa planta alta y generar esas piezas escultóricas que al final no se realizaron en la cubierta, ¿no? Pero vemos que está ligando, ¿no? a esta geometría del mundo de la arquitectura que sirve para organizar espacios desde un punto estético, desde un punto de vista humano, ¿no? y de dimensiones de Le Corbusier, se las está intentando llevar también al mundo de la pintura, ¿no? Sí que es cierto que se recoge, ¿no? ese cambio de irse a vivir a Irún, ¿no? y esa tridimensionalización de sus piezas, ¿no? Primero los relieves y luego piezas que ya son verdaderas esculturas. Quizá fuese un cambio en su trayectoria influenciado, ¿no? por la presencia en la casa de al lado y en el taller de al lado del propio Oteiza, ¿no? Pero también Irún supone para Basterrechea, y solo nombrarlo, ¿no? Abrirse a todo ese diseño industrial que también pertenece en cierta manera al mundo de los arquitectos y arquitectas, ¿no? que siempre se cruzan esos límites de disciplina. Desde Irún, ¿no? Trabajando con H Muebles, montando Bioc, la tienda Espiral, todo ese mundo del diseño industrial creo que de alguna forma funciona, ¿no? con esa lógica de la geometría, con esa lógica de la geometrización del espacio. Para mí fue un descubrimiento todo el tema de los círculos, ¿no? Esto que lógicamente, volvemos a Oteiza, ¿no? está relacionado con el mundo de Aguiña, ¿no? que son relieves que cogen la tercera dimensión ya de una manera más clara, pero que rápidamente son llevados también a la arquitectura, ¿no? En esta intervención que por lo que he podido comprobar en el material que hay en el archivo de Irún, lo realiza él en solitario, no hay un arquitecto detrás, ¿no? Y es una intervención en un jardín existente de un palacio antiguo que se hace público y hay que trabajar, ¿no? desde el punto de vista generar un espacio verde y que fuera vivible por la ciudadanía. Entonces, a través de esa lógica de los círculos, de la geometría, consigue introducir vida, y creo que desde un punto de vista, me voy a poner el sombrero de crítica arquitectónica, muy bien realizado, ¿no? A través de unos círculos que tienen que adaptarse a una pendiente que no es nada fácil, construir alrededor de los árboles existentes, ¿no? O sea, hay unos ciertos condicionantes que él resuelve sin ningún problema, generando además tenemos aquí la planta, ¿no? algunas piezas como los kioscos que aparecen al fondo en la imagen, pero que funciona perfectamente, ¿no? En esa lógica de la geometría, con cierta flexibilidad, pero sí que una geometría muy, muy marcada y en una intervención en solitario en el mundo de la arquitectura. Sí que, como decíamos, en el otro polo tenemos la lógica de la forma táctil, ¿no? La forma táctil yo me refiero en el sentido del tacto, del olor, o sea, intentar no solo lo visual, llegar desde lo visual, sino abarcar todos los sentidos, ¿no? Que podemos encontrar, traigo estos dos ejemplos, ¿no? en estas dos piezas en las que las formas tienen ese carácter, ¿no? incluso por la manera de realizar este pequeño paisaje o la propia textura, ¿no? Cómo maneja la textura de la pieza de madera.
tampoco me resisto, ¿no?, a traeros esta serie cosmogónica vasca, ¿no?, que él construye basado en este diccionario de la mitología vasca de Barandiarán, con todos estos temas, ¿no?, y genera casi un mundo en el que aparecen, bueno, os traía la argizayola, ¿no?, esta luz de difuntos que aparece, ¿no?, es un elemento tradicional que aparece en las iglesias honrando a esos difuntos, y que en una primera propuesta aparece como este elemento vertical, ¿no?, que casi nos recuerda en la base enrollada, ¿no?, esa vela, pero que evoluciona, ¿no?, a y coge dimensión. Esto ya estamos hablando de 40 por 60, realizado en roble, una pieza bastante contundente y con, adelanto, larga trayectoria, ¿no?, que veremos posteriormente. Pero sí que entre esos dos polos encontramos también formas de hacer desde la arquitectura, ¿no? Y claro, Basterrechea sí que se mueve desde el dibujo muy cómodamente, muy claramente, y es su formación inicial, ¿no? Y vemos cómo actitudes, ¿no?, o maneras de hacer, procesos creativos que tenemos los arquitectos de, bueno, voy a hacerme el croquis desde tal esquina para ver si tengo una forma cúbica, una forma más alargada, una forma más redondeada, cómo funciona mejor desde la calle, los hace constantemente, o axonometrías, ¿no?, o sea, construcciones realmente arquitectónicas para tener una idea muy clara y muy total del edificio que estás planteando, ¿no? Lo manejaba sin ningún problema. Sí que es cierto que hay una serie de proyectos que realiza mano a mano con su hermano Ander, ¿no?, Ander Basterrechea, que sí que tiene formación como arquitecto, se forma en Argentina y en el año 58 viene a España y aparecen colaboraciones. Yo solamente traigo esta, quizá para mí la más táctil, ¿no?, y que está manejando esa idea de lo táctil en arquitectura, porque es una villa, ¿no?, una vivienda en Irún, que realmente en su interior no podíamos decir que tiene grandes espacios, es bastante normal, pero sin embargo, si examinamos todo el exterior, aparecen esas texturas, esos voladizos que nos generan grandes luces, esas piezas que se adosan a la fachada, ¿no? Todo eso táctil, ¿no?, esa geometría, pero táctil, esa forma de hacer de Basterrechea, que yo creo que sí se encuentra en esta Villa Ascensión. Como nota, él aparece en la publicación, su hermano aparece como arquitecto y él aparece como colaborador estético, ¿no? Pero colaboran, como comentaba, en el concurso del Guggenheim en Donosti, también en alguna torre, bueno, y entre ellas aparece esta iglesia en Irún, que realiza maquetas, dibujos, fotomontajes, ¿no?, y que nos abre la puerta a introducirnos en otra manera de hacer desde la arquitectura, ¿no?, y que es súper evidente en Basterrechea, ¿no?, en este mundo de versionar, hacer variantes, transformar elementos que ya tengo para convertirlos en otros, evolucionar todos estos temas, ¿no? Y vemos, ¿no?, si comparamos las grandes cubiertas de estas grandes formas que aparecen en la iglesia, aparecen años después cubriendo esta pieza, o incluso esas cubiertas tan dramáticas, ¿no?, y picudas, aparecen en estos bocetos, que no tenemos referencia a qué edificio, podía ser un club náutico, no lo sabemos, pero sí que se mantienen, ¿no?, en otros proyectos, y cuando le encargan, ¿no?, un proyecto para la biblioteca de Deusto, en la que él propone en esa gran pieza, en ese gran volumen, a generar todas las salas de lectura y todo el mundo de los libros, llevarlo a los subterráneos, sí que, ¿no?, aparece ese reciclaje de formas, versiones, ¿no?, intercambios, ¿no?, de maneras de formas exteriores. Pero esto no lo hace solo Basterrechea, ¿no? Esto es algo que está sucediendo y que lleva sucediendo
de la arquitectura contemporánea bastante tiempo. Quizá el caso más evidente y más conocido es el que sucede con Rein Koolhaas. Rein Koolhaas es un arquitecto fundamental para el final de la historia de arquitectura del siglo XX y la que llevamos del siglo XXI. Es una referencia, tanto teórica como a nivel de construcción de obra. Y fijaros que aquí a la derecha, que puede parecer que es el mismo proyecto, para nada lo es, ¿no? Él está en un determinado momento, le encargan una casa, realizan estas piezas, tienen todo ese desarrollo formal espacial de esta pieza y la dejan, ¿no? La abandonan y les piden lo que es la Casa de la Música en Oporto, multiplica por 7 la escala, ¿no? La escala o las estrategias formales que está manejando en la vivienda y las lleva a una escala diferente y que finalmente se llega a construir, ¿no? O sea, que tampoco lo que está haciendo Basterrechea ni es tan loco ni está tan fuera del mundo de la arquitectura como en un primer momento nos puede parecer, ¿no? Y claro, volviendo a la Arguizayola, que fijaros cómo la fotografía Basterrechea, ¿no? Desde casi una vista aérea, como si fuera un edificio, ¿no? En un espacio verde, es una fotografía súper interesante, ¿no? En ese proceso creativo, tengo una pieza, la transformo, trabajo con ella, ¿no? O en este collage posterior en el que habla, ¿no? La vivienda como una escultura habitable. En algún texto él dice que él siempre vio esta pieza como una vivienda, ¿no? Como el germen de una vivienda. Finalmente, en los 2000 se transforma, ¿no? En un museo de mis obras, la separa más del suelo y la genera una escala que puede ser habitada y puede ser expuesta a las obras del mismo, ¿no? Fijaros, traigo solo 2 ejemplos más, ¿no? Y lejanos, ¿no? Como desde esta pintura del año 59, ¿no? Con esas líneas tridimensionales, casi la podemos conectar, o puede ser una variante, la propuesta para una tienda en Nueva York, ¿no? Para esa entrada y cómo generar, ¿no? Esa tridimensionalidad, trabajando con esa versión y llevándola a 3 dimensiones, ¿no? O temas como más superficiales, en el sentido que plantea una pieza mucho más, no volumétrica, sino como una especie de relieve que puede ocupar la fachada y organizar la fachada de un hotel, o en un determinado momento puede ser extrusionada, o sea, alargada hasta que se necesite para generar una evolución, ¿no? Una transformación a un edificio, ¿no? Entonces, esta es digamos, la manera de hacer de Basterrechea, la manera de aproximarse a todo este mundo de la arquitectura siempre desde la forma, ¿no? Él no trabaja ni en temas no se centra en temas espaciales ni en temas materiales como el de Chillida, ¿no? Pero sí que trabaja desde la forma. Para cerrar un poco este triángulo, realmente hay muy pocos, como os comentaba al principio, Aránzazu Nueva Forma es el núcleo que une a los 3, entre Oteiza y Chillida no hay nada arquitectónico que los pueda conectar, tampoco entre Chillida y Basterrechea, sin embargo, lógicamente Oteiza-Basterrechea sí que hay diferentes colaboraciones, ¿no? De todas ellas, que en un primer momento las tenía todas desarrolladas, pero no la voy a contar, sí que me voy a centrar en la Fundación Sabino Arana, ¿no? En una de las últimas, del año 79. Y me interesa especialmente porque no hay intervención de ningún arquitecto. Es algo que les encargan directamente a ellos, ¿vale? Y además, bueno, está muy claro el proceso creativo de esta pieza arquitectónica, porque crean una pieza arquitectónica. Para crearla, vemos, ¿no? En esta se publica, ¿no? En prensa, se muestra lo que van a hacer en el año 79 y esta es la imagen que recogen los periódicos, ¿no? Oteiza con una pequeña pieza de la que surge todo el proyecto, ¿no? Y una versión diferente en madera que aparece apoyado Basterrechea, ¿no? Y claro, él lo recuerda muy bien Basterrechea, dice, nos llamó Arzalluz y nos encarga un proyecto, a Oteiza y a mí. Voy a donde Jorge Alzuza para hablar del proyecto, difícil, es verdad, era un proyecto difícil por su carga simbólica y de repente veo que tiene a sus pies una escultura preciosa
y le digo, ahí está el edificio, ese es el edificio. Es una estrategia de Basterrechea claramente, ¿no? Él lo ve, ¿no? Y es esta pieza que luego también tiene diferentes versiones posteriores. Oteiza, bueno, que es una pieza realmente deliciosa, donde está manejando, bueno, pues esos módulos que va superponiendo para generar esas interacciones espaciales. Aparte de la pieza escultórica, de la pieza que veíamos en la fotografía del periódico, aparecen estos fotomontajes que ya son, podríamos decir, fotomontajes arquitectónicos. Reconocemos el edificio, reconocemos la escala urbana con la que están trabajando, reconocemos la plaza donde se sitúan y podemos casi imaginarnos, viendo todas estas imágenes, introducirnos, ¿no?, casi en el propio edificio. Es un proyecto que no se lleva a cabo, otro más, ¿vale? Otro fracaso, pero que constata, ¿no?, una manera de hacer que quizá Basterrechea sí que empleaba, pero que también Oteiza había empezado a manejar, ¿no? Años después encontré un texto en la Fundación en el que Oteiza se queja, ¿no?, en cuando se pone así como sulfuroso, ¿no?, que le han copiado, o sea, nos han copiado la Fundación, nuestra propuesta para la Fundación Sabino Arana. Y acusa a Peter Eijsman, ¿no?, un arquitecto. En Galicia tenemos la ciudad de la cultura, ¿no?, ahí puesta en el monte, en Santiago, ¿no? Pues a este arquitecto, conocidísimo internacionalmente, claro, ves su casa Guardiola, además especifica directamente esta pieza de Eijsman, y también está generando una esquina que deja vacía a través de un juego, ¿no?, de una estructuración, pequeños giros de esas piezas en L, ¿no? Es la acusación del propio Oteiza. También lo hace años después, o sea, esta casa es del 88. Estamos hablando de un texto que podría haber sido escrito en los 90, en principio de los 90. O sea, él sigue inmerso en ese mundo arquitectónico, aunque, digamos, su escultura vaya quedando atrás, ¿no? Y también podemos reconocer, como os decía, ¿no?, Oteiza, escultura, traslado directamente a la arquitectura, ¿no?, en opciones posteriores que salen de esa experimentación, ¿no?, que podemos tener muy claro en los años 50, con esta propuesta para Centro Cívico en Roquetas de Mar, donde la escultura se coloca como si fuera un edificio, como si fuera una maqueta del propio edificio, o este polideportivo en Oyarzun, que tampoco, ninguna de los proyectos que estoy presentando se lleva a cabo, ¿no?, que sí que la propuesta era Luis Peñaganchegui con Jorge Oteiza. Y Oteiza parte de trabajar de esta pieza, y encontramos también en la Fundación pues estas ideas de maqueta manipulable, ¿no?, emplear esa pieza artística de otros años, ¿no?, la original es del 58, la que él está trabajando desde el 73 sobre ella para este proyecto, ¿no?, entenderlas como posibilidades, como una variación, esas estrategias que veíamos en Culhas de estrategias formales que pasan a dimensiones mayores para poder considerarse edificios, ¿no? También los arquitectos hacen lo mismo, ¿no? Cómo no traer aquí, en este discurso de variaciones, transformaciones, evoluciones y reciclajes, podríamos decir, ¿no?, el concurso, ¿no?, lo que presentó Sáenz de Oiza, en homenaje a Oteiza, él lo dice, esta caja vacía que es convertida en edificio para situarlo en la ría, ¿no?, al borde de la ría de Bilbao, en un claro ejemplo del camino contrario, no del artista que se cree arquitecto, sino del arquitecto que sitúa una pieza y es capaz de llevarla a la realidad o plantear un discurso arquitectónico en torno a ella. Para finalizar, traigo algo cercano, ¿no?, toda esta idea de referencias, transformaciones, evoluciones, ¿no?, que es un poco la conclusión también de esta pequeña investigación que he realizado en torno a los tres, ¿no?, que es el tema de la Fundación Oteiza, ¿no?, de este edificio construido por Sáenz de Oiza, inaugurado en el 2003, que tenemos aquí tan cerquita, en el que, si yo tuviera que explicarlo desde el interior, de ese espacio interior es muy oteiziano, ¿no? O sea, está pensado y está también, hay cuestiones que se deciden mano a mano con Oteiza en una intervención muy clara,
¿vale? Pero si traemos, ¿no?, otras referencias que no están tan lejanas, ¿no?, podemos establecer desde la forma, ¿no?, de Basterrechea estas relaciones que pueden ponerles a hablar, ¿no?, tanto a Oteiza como a Basterrechea a través de su museo, ¿no?, en estas perspectivas, ¿no?, como esos lucernarios, ¿no?, negros que aparecen en la fundación quizá ya estaban en la Argizayola de Basterrechea, o cómo no, ¿no?, también en esas maquetas de proceso que hacemos las arquitectas y los arquitectos, ¿no?, que pude fotografiar en la fundación, en el Museo ICO, de esas maquetitas, ¿no?, que se hacen para comprobar ciertas cosas a lo largo de los años en el desarrollo del proyecto, y establecer claros paralelismos, ¿no?, formales, ¿no?, o reinterpretaciones de piezas como Homenaje a Kandinsky de Eduardo Chillida, ¿no? Entonces, quizá no exista, ¿no?, un gran espacio arquitectónico donde ellos puedan encontrarse, ¿vale?, más allá de Nueva Forma y de Aránzazu, pero sí que podemos encontrar esta serie de relaciones, ¿no?, este triángulo que podría cerrarse aquí en Alzuza, ¿no? Muchas gracias. Bueno, benditos fracasos en algunos casos. Sí. Después está magistral, donde hemos visto la importancia que tienen estos tres grandes artistas en el arte contemporáneo, del que a veces no somos plenamente conscientes. Abrimos un turno de preguntas para aquellas personas que quieran ahora, con las dudas que se han podido generar o elementos similares, para que Emma pueda matizarlas o ampliarlas. Si se animan. Animaos. Sí. Juan Pablo, ¿no? Tienes tú la mano. Ah, vale. Muchas gracias, Emma, por tu interesante ponencia y tu mirada comparada. Sí que hay un capítulo en relación a Aránzazu que has mencionado, ¿no?, y que tiene que ver con esta evolución del proyecto inicial a su consecución final. Y yo recuerdo que Basterrechea siempre comentaba de una manera muy natural, pero también con cierto orgullo, ¿no?, que él y Oteiza habían participado muy activamente como en esa depuración formal del proyecto de Aránzazu, ¿no? Y decían incluso, como digo, de una manera muy natural, ¿no?, les decíamos quitar las arcadas, no rellenar los huecos de las torres. Bueno, no sé, creo que no hay mucha constancia material de esas posibles aportaciones, pero bueno. Sí, hay constancia. O sea, yo sí que pude constatar que que Oteiza participa activamente en la toma de decisiones de fachada, en Lucernario y en las torres, ¿vale? Solamente por lo que he podido, material de dibujo o material escrito que he podido manejar, ¿no? Y sí que es cierto que también Basterrechea pasó allí, o sea, estaba a pie de obra, ¿no?, aunque Oteiza estaba más tiempo, y participaban de esas decisiones. Y también yo creo que ahí hay un punto que tampoco me he podido meter, ¿no?, en el tema de Sainz de Oiza, ¿no?, y que yo recuerdo un vídeo que luego hay de Oteiza y Sainz de Oiza en la cubierta de la Alhóndiga, otro fracaso, ¿vale?, en el que Sainz de Oiza dice: es que yo no sabía nada del mundo del arte y en Aránzazu descubrí todo ese mundo que me abrió Oteiza, ¿no? Entonces yo creo que es un intercambio, ¿vale?, que ellos participan de la arquitectura, pero también los arquitectos participan de la sabiduría del artista, ¿no?, de los que más estaban allí.
Entonces, en ese intercambio es a mí lo que me interesa. Y ellos sí que participaron, o sea, constatado por dibujos, hay dibujos de Oteiza, ¿no?, en la fundación donde se está haciendo la sección del lucernario, o sea, que sí que se puede comprobar eso perfectamente. Además, vamos a ser sinceras, ¿no? ¿Os imagináis tener en una obra de arquitectura viviendo ahí a Oteiza y tú tomando decisiones, por muy pacoíza que seas, ¿no? O sea, las interacciones tenían que ser brutales, ¿no? Y también ese buen hacer les lleva, ¿no?, a la capilla del Camino de Santiago, que es una maravilla. Pero sí que es cierto que en la charla no me he querido meter ya más porque nos alargamos. ¿Nos anima nadie más? Pues cerramos. Muchísimas gracias una vez más. Animarles también el miércoles de la semana que viene para poder asistir a la mesa redonda, proyecciones en torno a Néstor Basterrechea y la imagen, impartidas y participando en la mesa redonda por Pello Aguirre y su director de la Fundación, Juan Pablo Huércanos, a las 7, como hoy en día, donde podrán ver pues desde Alcanadre, Operación H, la Universidad de Tarragona y demás, y así pues ampliamos un ciclo donde hemos empezado por la amistad, donde hemos continuado por el viaje, proseguimos con la arquitectura y culminamos con la imagen. Un ciclo que abarca la gran creatividad de estos artistas. Muchísimas gracias. Agradecer también al Ayuntamiento una vez más por la colaboración y por poder participar de este espacio tan significativo, y a Festival Punto de Vista. Muchísimas gracias. Gracias.